Hay una escena que, bueno, seguro que se repite en gimnasios y en casas de todo el mundo. Alguien lleva 3, quizá 4 semanas entrenando. Y de verdad que lo ha dado todo, ¿eh? Ha cumplido con sus rutinas, ha intentado comer un poco mejor, se siente con más energía y todo. Y un día, al salir de la ducha, pues limpia el vaho del espejo y se mira, esperando ver, no sé, una recompensa por todo ese esfuerzo. Y no ve nada, o casi nada. La decepción en ese momento es, ¡buah!, es brutal. Y lo que ves cuando la mente empieza a susurrarte, te susurra. ¿De verdad vale la pena todo esto? Y ese susurro es devastador. Los datos que manejamos muestran que es el punto de ruptura para cerca del 80% de las personas que empiezan un programa de fuerza. Abandonan. Y lo peor es que lo hacen pensando que algo falla en el plan, o peor aún, que algo falla en su cuerpo. Cuando la realidad, y es lo que choca, es que lo único que falla es la expectativa. Hay una desconexión total entre el cronómetro de nuestra impaciencia y, bueno, el calendario de nuestra biología. Y de eso precisamente va nuestra conversación de hoy. Vamos a sumergirnos en la ciencia y en la psicología del progreso en el entrenamiento para entender por qué los cambios más importantes son invisibles al principio. El objetivo es alinear lo que esperamos ver en el espejo con lo que realmente está pasando en nuestro cuerpo y así, pues, evitar tirar la toalla justo antes de que todo empiece a tener sentido. Exacto. La primera idea que hay que desmontar, pero ya, es la del progreso lineal. Nos imaginamos como una línea recta que sube y sube, pero la realidad es una curva que empieza casi plana durante semanas. Al principio, el cuerpo está, inmerso en una fase de cambios profundos, pero son cambios completamente internos. Es la famosa fase de adaptación neural, que suele durar entre 4 y 6 semanas. Adaptación neural, vale, el nombre impone un poco. Entiendo que el cuerpo se está adaptando, pero ¿es un proceso puramente cerebral o el músculo ya está cambiando de alguna manera que simplemente no vemos? Es una pregunta excelente porque toca el núcleo del asunto. Pensemos en el cuerpo como si fuera un ordenador. En esta primera fase no estamos cambiando el hardware, o sea, el tamaño del músculo. Estamos actualizando el software. El cerebro está optimizando las rutas de comunicación con los músculos, está aprendiendo a reclutar las fibras musculares de una forma mucho más eficiente, a sincronizarlas mejor. Es un cambio de eficiencia, no de tamaño. Ah, claro. Por eso, en esas primeras semanas, aunque no se vea un bíceps más grande, sí que se nota que los movimientos son menos torpes, ¿no? Que tiemblas menos al levantar un peso que antes te costaba un mundo, o que la técnica de una sentadilla de repente hace clic. El cuerpo se vuelve más inteligente, por así decirlo, no necesariamente más grande. Exactamente. Se está construyendo la base funcional sobre la que luego se va a asentar el cambio físico. Es un progreso real, medible, en rendimiento, pero como decías, invisible en el espejo. Y es justo después, cuando esta fase de cableado se completa, a partir de la 6ª o 12ª semana, cuando por fin entramos en la segunda etapa, la hipertrofia visible. La fase que todo el mundo espera desde el primer día, vamos. La que llega solo si se ha tenido la paciencia de superar la primera. Aquí es cuando las células musculares, que ya están bien comunicadas con el cerebro, empiezan a crecer en tamaño como respuesta al estímulo. Ahí el tono muscular aumenta, la ropa empieza a quedar diferente, se aprecia una ganancia real de masa magra. Es el momento en que el hardware por fin refleja la actualización del software. Y más allá, a lo largo de los meses y años, llega la fase de consolidación, donde los beneficios se extienden a la salud de los huesos, las articulaciones, la postura. Es la recompensa a largo plazo. Oye, escuchándote no puedo evitar pensar en una analogía que encontramos al preparar esto. Abandonar en la semana 4 o 5 porque no ves resultados es como apagar el horno 5 minutos antes de que el pan suba. Es una metáfora perfecta, es que es perfecta. Se ha hecho todo el trabajo de preparación, la masa ha fermentado en la oscuridad, el calor ha hecho su efecto interno y justo cuando está a punto de dorarse y crecer, cortas el proceso. Es la trampa en la que cae la mayoría. Y no por falta de esfuerzo, sino por desconocimiento de la receta completa. Claro, y esa trampa se alimenta de ciertos saboteadores mentales que todos tenemos, ideas preconcebidas que chocan frontalmente con esta realidad biológica. Hemos identificado 3 que son, especialmente destructivos. El primero es la tiranía del todo o nada. El perfeccionismo paralizante. Es esa creencia de que si no puedes hacer una sesión de 1 hora con la máxima intensidad y siguiendo el plan a rajatabla, entonces es mejor no hacer nada.
Es una lógica binaria que no tiene ningún sentido en la vida real, que está llena de imprevistos. Yo mismo he caído en esa trampa 1000 veces. Llegas tarde del trabajo, estás cansado y piensas, bah, ya no me da tiempo a mi rutina completa, así que hoy no hago nada. Y ese nada se repite 2 días a la semana, y al final has perdido toda la constancia por culpa de un ideal que es inalcanzable. Y lo irónico es que esa idea está completamente refutada por la evidencia. Hay mejoras significativas en fuerza y masa muscular con programas de tan solo 2 sesiones de 30 minutos a la semana. Siempre que sean constantes, claro. La solución a esta trampa es tener lo que podríamos llamar una versión mínima aceptable del entreno. Un plan B de 20 minutos con 2 o 3 ejercicios clave para esos días caóticos. Hacer eso es infinitamente mejor que no hacer nada. Mantiene el hábito claro. Exacto, mantiene la rueda girando, que es lo más importante de todo. El segundo saboteador es quizá el más presente en nuestra era, ¿no? La comparación. Abres Instagram y ves cuerpos esculpidos durante años. O vas al gimnasio y te mides con gente que lleva una década entrenando. Es una receta infalible para la frustración. Totalmente, porque estás comparando el primer capítulo de tu libro con el capítulo 20 de otro. No tiene ningún sentido. La única comparación que vale es contigo mismo hace unas semanas. ¿Qué peso podías levantar hace un mes y cuál puedes levantar ahora? ¿Cómo era tu técnica entonces y cómo es ahora? Esas son las métricas que importan. Y es fascinante ver que esto se aplica a cualquier edad. Los datos muestran mejoras de fuerza y función espectaculares en adultos de 60, 70 e incluso 80 años que empiezan un entrenamiento de resistencia progresivo. Si ellos pueden progresar partiendo de puntos mucho más bajos, demuestra que el potencial de mejora es universal si te centras en tu propio progreso. Y el tercer error mental es un mito que se resiste a morir. La idea de que si no duele no sirve. La creencia de que las agujetas son el único certificado de un buen entrenamiento. Un mito muy peligroso, porque confunde sufrimiento con progreso. Las agujetas, el dolor muscular de aparición tardía, simplemente indican que el músculo ha sido sometido a un estímulo nuevo o inusualmente intenso. Son comunes al principio o al cambiar de rutina, pero no son un indicador fiable de que estés construyendo músculo a largo plazo. De hecho, perseguirlas constantemente puede llevar al sobreentrenamiento y a lesiones. Entonces, si las agujetas no son la brújula, ¿cuál es? ¿A qué nos agarramos? Al principio, de sobrecarga progresiva, suena muy técnico, pero es muy simple. Se trata de aumentar gradualmente el estímulo a lo largo del tiempo. Un poquito más de peso, una repetición más con la misma carga, un descanso más corto entre series. Son pequeños incrementos, semana a semana. A veces, la sesión perfecta es esa de la que sales con la sensación de podría haber hecho un poco más. Ese pequeño margen es el que te permite volver a entrenar 2 días después y seguir así durante meses y años. El progreso es la suma de cientos de estímulos inteligentes, no de unas pocas sesiones de tortura. Vale. Entender estos errores es clave, pero me pregunto qué podemos hacer en el día a día para combatirlos. Supongo que no basta con saber que existen, ¿no? ¿Qué herramientas concretas podemos aplicar para cultivar esa paciencia y construir una mentalidad más alineada con la biología? Absolutamente. La conciencia es el primer paso, pero necesitamos estrategias prácticas. La primera, y quizá la más poderosa, es un cambio de perspectiva temporal. En lugar de evaluarte con el microscopio del día a día o de la semana, hay que usar el telescopio. Hay que pensar en bloques de 8 a 12 semanas. O sea, prohibido mirarse al espejo esperando milagros cada lunes. Exacto. Y ese marco de 2 a 3 meses no es arbitrario, ¿eh? Se alinea perfectamente con los ciclos biológicos de la hipertrofia muscular. Es el tiempo mínimo que necesita el cuerpo para completar la fase neural y empezar a mostrar cambios estructurales que sean evidentes. Plantearte un objetivo como, en los próximos 3 meses quiero conseguir hacer 5 dominadas o quiero añadir 10 kilos a mi peso muerto. Le da a la mente un horizonte temporal realista. La calma y la paciencia surgen cuando entiendes que el examen no es mañana, sino dentro de un trimestre. Tiene todo el sentido. Le da al cuerpo el espacio que necesita para trabajar sin la presión de nuestra impaciencia. Pero, claro, durante esas 8 o 12 semanas, si no podemos fiarnos del espejo, ¿a qué nos agarramos? Esto me lleva a la segunda herramienta. Necesitamos otras métricas. Precisamente, si el espejo es un juez lento y, a menudo, engañoso, necesitamos un jurado alternativo. Podemos usar 3 indicadores clave. El primero,
el más objetivo, el rendimiento. El diario de entrenamiento es nuestro mejor amigo. Levantas el mismo peso con más facilidad que hace un mes. ¿Has aumentado ligeramente el peso o el número de repeticiones manteniendo una buena técnica? Si la respuesta es sí, hay un progreso innegable. El músculo es más fuerte y eficiente. Punto. El segundo indicador me parece muy interesante porque trasciende el gimnasio, las sensaciones diarias. Así es. Tienes más energía por la tarde, sin necesitar ese tercer café. Duermes mejor por la noche, te cuesta menos subir las escaleras del metro o cargar con las bolsas de la compra. Pensemos en alguien que pasa el día en una oficina. Quizá el mayor beneficio de las primeras 6 semanas no sea estético, sino llegar al final del día sin dolor de espalda. Esos son cambios profundos en la calidad de vida que el espejo no te puede contar. Y el tercero es la consistencia. Parece simple, pero es fundamental. Es la métrica que alimenta todas las demás. Es tan simple como llevar la cuenta. ¿Cuántas semanas seguidas has logrado cumplir con el mínimo de sesiones que tenías planificadas? Cada semana consecutiva es una victoria. La constancia es en sí misma un logro y el motor principal de cualquier resultado. Si estas 3 métricas, rendimiento, sensaciones y consistencia, van en la dirección correcta, el progreso es un hecho científico, aunque el espejo tarde un poco más en enterarse. Y hay una última herramienta muy práctica y, bueno, muy psicológica para reforzar esa mentalidad, el diario de pequeñas victorias. Sí, es una técnica potentísima para reeducar al cerebro. Nuestro cerebro tiende a fijarse en lo que falta, en la imperfección. Esta técnica combate ese sesgo y consiste simplemente en anotar un logro específico después de cada sesión, por minúsculo que sea. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos para que se entienda bien? Claro, un lunes podrías anotar: hoy he hecho una repetición más que la semana pasada en el press de banca con el mismo peso. El miércoles: hoy, a pesar de no tener ganas, he venido y he cumplido mi rutina mínima. Victoria. Y el viernes: hoy he sentido la técnica de la sentadilla mucho más profunda y controlada, sin molestias en la rodilla. O incluso algo tan simple como: hoy he conseguido concentrarme en la respiración durante todo el ejercicio. Entiendo. El objetivo es entrenar la mente para que deje de buscar la transformación espectacular y empiece a reconocer y a valorar el progreso incremental que se está produciendo en cada sesión, ¿no? Es como ir poniendo pequeñas monedas en una hucha. Al principio no parece mucho, pero con el tiempo se acumula un capital de confianza y de motivación. Has dado en el clavo. Es cambiar el foco del resultado final, que puede parecer muy lejano, al proceso inmediato. Cada pequeña victoria refuerza el hábito y te demuestra que estás en el camino correcto. Es un antídoto perfecto contra la frustración del espejo. Vale, creo que es un buen momento para recapitular las ideas clave de esta conversación. Si tuviera que quedarme con 3 puntos fundamentales, serían estos. Primero, el progreso real en el entrenamiento de fuerza es silencioso e invisible al principio. La actualización del software, esa adaptación neural, ocurre antes que la del hardware. Segundo, los cambios se construyen en bloques de meses, no de días. Hay que pensar en horizontes de 8 a 12 semanas para evaluar los resultados de forma justa. Y tercero, la clave para no abandonar es medir el progreso con las herramientas adecuadas, el rendimiento en el entrenamiento, las sensaciones en el día a día y la consistencia semanal, sin depender únicamente de un juez tan lento como es el espejo. Interiorizar esas 3 ideas cambia las reglas del juego. Reduce drásticamente la probabilidad de abandonar en esa crítica 4ª o 5ª semana y te abre la puerta a todos los beneficios reales y duraderos que ofrece el entrenamiento de fuerza. Es un cambio de mentalidad que nos libera de la tiranía de la inmediatez. La verdad es que es un marco mental increíblemente útil y liberador para cualquiera que haya sentido esa frustración frente al espejo. Para terminar, si me permites, me gustaría dejar en el aire una pregunta para la reflexión, que lleva esta idea más allá del gimnasio. Si nuestras expectativas sobre los cambios físicos están tan desalineadas con la realidad biológica, ¿en qué otras áreas importantes de la vida, como el desarrollo profesional, aprender un nuevo idioma o dominar una habilidad artística, podríamos estar abandonando justo antes de que todo ese progreso invisible esté a punto de manifestarse? En el próximo episodio, cerramos el ciclo con historias reales. Lo hemos llamado Historias de Evolución y tu Plan de Fuerza Personal. Veremos casos de gente que superó el estancamiento y te ayudaremos a diseñar tu propio calendario para los próximos meses. Si esto te ha dado un poco de paz mental, suscríbete y dale a la campanita. Y comparte este episodio con ese amigo o amiga que siempre se apunta al gym y se borra el mes. De verdad, necesita escuchar esto.
Yo soy isnaga.coach. Gracias por entrenar tu paciencia hoy. Recuerda, no tienes que ir rápido, tienes que no parar. Nos escuchamos en el próximo.